Muy buenos días, Dios les continúe bendiciendo, le damos la honra, la gloria al Señor por este día, porque es un día en el que buscamos su presencia, es un día en que podemos venir ante Él. Todos los días lo hacemos, pero este día hemos dedicado para buscar al Señor. Con ustedes, su amigo y pastor Esteban Quimbaya de la iglesia Llamados a Santidad a las Naciones. Y le invito, allí donde está, por favor, que pueda usted compartir este en vivo, que pueda llamar a su familia, que puedan reunirse allí para recibir la palabra y estar en este tiempo de parte de Dios, que puedan estar su Biblia, su cuaderno de notas, su lapicero. Y mientras usted allí toma este tiempo, ¿cierto?, para alistar y para entrar en la presencia del Señor, le invito a que escuchemos esta canción y podamos adorar Cuando estoy en su presencia de New Wine. Cuando estoy en tu presencia, tú llenas mi corazón con tu paz y bendición. Santo, santo, santo Dios. Cuando estoy en tu presencia, tú llenas mi corazón con tu paz y bendición. Santo, santo, santo Dios. Puede usted entrar en este tiempo de adoración, en este tiempo de la presencia del Señor. Levante su voz, adore al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. A ti, mi Rey y Señor, toda la alabanza. A ti, mi Rey y Señor, toda la adoración. Te pido que tu Espíritu Santo llene nuestra vida, llene este lugar, llene a cada persona que está ahí conectada a través de las redes sociales. Que tu Espíritu Santo hable, que tu Espíritu Santo convenzca, transforme, ministre. Cuando estoy en tu presencia, tú llenas mi corazón con tu paz y bendición. Santo, santo, santo Dios. Cuando estoy en tu presencia, tú llenas mi corazón con tu paz y bendición. Santo, santo, santo Nos deleitamos en ti, Padre. Adoramos tu nombre, Señor. Te exaltamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque has cuidado de nosotros. Te damos gracias porque nos has guardado, nos has provisto, nos has protegido. Porque tu provisión, tu mano no se ha cortado, Señor. Sino que tú estás ahí bien para con tu pueblo, bien para con tus hijos, bien para cada uno de nosotros. Recibe toda la alabanza, recibe toda la adoración, recibe toda exaltación al que vive, al que reina, al que es santo y digno de alabar, Señor. Oh, maravilloso mi Rey, oh, te adoramos, Señor, oh, te exaltamos, bendito Dios. Oh, ¿quién como tú, Rey de Reyes?
Siéndonos tú, señores y señores, ministra en esta mañana, Espíritu Santo. Habla a cada vida, a cada mente, a cada corazón, a cada persona que está diciendo allí, Señor, necesito que hables a mi vida, necesito que me ministres, necesito que hagas algo especial. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando, que seas tú cambiando, que seas tú transformando y haciendo nuevas cosas, Señor. Gracias te damos. En tus manos entregamos este tiempo, en tus manos entregamos nuestras vidas, en tus manos entregamos, Señor, este momento, y te pedimos que seas tú hablando. Todo aquello que se quiera levantar en contra de este tiempo es cancelado, es anulado, reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Y tu presencia, Señor, tu presencia ministra, tu presencia toca, tu presencia cambia, tu presencia santifica, tu presencia nos convence del pecado, tu presencia nos aviva, tu presencia nos da descanso y refrigerio hallamos en tu presencia para honra y para gloria de tu nombre. Gracias te damos, Padre, a ti la alabanza, a ti la adoración y a ti la exaltación, al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Damos toda la honra y la gloria al Señor, amada iglesia, y le invito a que usted lo pueda adorar, exaltar y bendecir. Una bienvenida a cada uno de ustedes. Y bien, vamos a dar un saludo allí a aquellas personas que están reportando su sintonía, a aquellas personas que están allí conectadas juntamente con nosotros. Claro que sí, pastor. Damos un saludo a Adriana Gudelo, Andrés Balbuena, Ivonne Andrea Blandon Quimbaya, Gloria Muñoz. Andrés Balbuena dice: buenos días, pastores, que Dios les continúe bendiciendo mucho más a toda la familia pastoral, familia Balbuena Cuervo presente. Paula Andrea Gudelo, Adriana Gudelo dice: buenos días, pastores, un día más para alabar al Todopoderoso, bendiciones para toda la iglesia. Así es. Luz Dari Cuadros, Yadi Karina Morales dice: bendiciones. Paola Murillo, Carolina Cuervo Lesmes, Sandy Sánchez, Paula Andrea Gudelo dice: buen día, pastores y amada iglesia, que el Eterno los bendiga y nos hable por medio de esta palabra que es de alimento para todos, entre otros conectados, pastor. Bendito sea el Señor. Bien, le invito por favor a que vayamos a la palabra. Recuerde que estamos en el tema bajo pacto, y esta es la segunda parte. Y le invito a que vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y sé que en esta mañana usted va a poder entender, bajo el poder del pacto que usted y yo estamos, bajo el poder que el Señor nos ha cubierto. Hebreos capítulo 13, versículo 20, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Dios de paz, que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor del rebaño, por medio de la sangre del pacto eterno. Escúcheme bien, el Dios de paz que levantó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor del rebaño, por medio de la sangre del pacto eterno. Y la palabra nos habla de un pacto eterno. Un pacto que hubo entre Dios Padre y Dios Hijo, y era que lo iba a levantar de entre los muertos. Pero también un pacto eterno que hay para usted y para mí, que hay para la humanidad, y es la sangre de Cristo. Esa sangre de ese pacto que nos ha cobijado, que nos ha cubierto, que trae esa cobertura sobre usted y sobre mí. ¿Saben? Hay algo que me llama la atención, amada iglesia y amados amigos, y es que a la luz de la palabra podemos encontrar varios pactos de parte de Dios. Escúchame bien, varios pactos de parte de Dios. De por sí, un pacto es cuando ambos salen beneficiados. De por sí, un pacto es cuando ambos están en la misma igualdad, ¿cierto?, para que se realice este pacto. Pero cuando vemos los pactos de Dios, Él es quien hace pacto con el hombre. Vuelvo y se lo digo, Dios es quien hace pacto con el hombre.
Dios hace pacto con el hombre. Y los únicos beneficiados en este pacto que Dios hace con los hombres precisamente es el hombre. Precisamente es la humanidad. El amor de Dios es tan grande que Él mismo hace pactos, los cuales los únicos beneficiados somos usted y yo. Los cuales los únicos beneficiados somos la humanidad. Él da el todo por el todo de su parte. Y Él hace lo posiblemente fácil para nosotros, con tal de que usted y yo no nos vayamos a perder. Dios es tan grande. Su amor es tan grande. Dios es un Dios de pactos, pero no es un Dios en el que usted puede decirle: venga Señor, yo voy a pactar contigo. No. ¿Por qué? Porque usted no se encuentra ni yo no nos encontramos en la misma condición y nivel de Dios. Y los pactos que Dios hace, siempre los ha hecho para que usted y yo salgamos favorecidos. Siempre lo ha hecho para que toda la humanidad salga favorecida. De ahí que encontramos en la palabra varios pactos. Y recordemos algo: Dios es quien pacta con el hombre. Vuelvo y se lo digo, Dios es quien pacta con el hombre. Los pactos son entre iguales. ¿Qué puede dar y brindar usted al Señor para asegurar que va a cumplir ese pacto? ¿Qué puede dar usted al Señor y decirle: Señor, yo aseguro que voy a cumplir con mi pacto? Por eso los pactos son entre iguales. Personas que pueden dar y brindar las mismas garantías y condiciones para el cumplimiento de un pacto. Por eso usted y yo no podemos pactar con Dios. Escuche, vuelvo y se lo digo, por eso usted y yo no podemos pactar con Dios. No podemos. Usted puede hacer votos. Usted puede hacer promesas. Usted puede sembrar. Pero pactar con Dios no. Dios pacta con el hombre. Y ahora, Dios es quien pacta con el hombre. Escúcheme bien, el hombre no está en la capacidad de pactar con el Creador. Y eso lo vemos a la luz de las Escrituras. Eso lo podemos observar a la luz de las Escrituras. Los pactos de Dios tienen señales. Y vamos a empezar a entrar en materia. Dios es un Dios de pactos. Y los pactos de Dios tienen señales físicas y espirituales. Vuelvo y se lo digo, tienen señales físicas y espirituales. Y vamos a ver alguna de esas señales en alguno de los pactos que Dios hizo con el hombre. Entonces podemos entender por la palabra, y hay pactos que usted y yo conocemos, entre otros, ¿cierto? Está el pacto de Noé, que Dios hizo con Noé. Está el pacto que Dios hizo con Abraham. Está el pacto mosaico que Dios hizo con Moisés y con el pueblo. Y está el pacto también de nuestro Señor Jesucristo, que Dios hizo con Cristo, pero a la misma vez que hizo con usted y que hizo conmigo. Entonces hay señales. Una de las señales es física y otra de las señales es espiritual. Física y espiritual. Escúcheme bien, señales física y espiritual. Cuando observamos en la palabra y usted va al usted va al libro de Génesis capítulo 6, ahí podemos entender el pacto que Dios hizo con Noé. Usted allí puede leer, Dios hizo un pacto con Noé. Dios le dijo: construye un arca. Y le dijo: y pactaré contigo que entrarás tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos. Y eso usted lo puede encontrar, amada iglesia, en Génesis. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y
Y el pacto está en el versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Era el pacto que Dios estaba estableciendo para con Noé. No el pacto que Noé estaba estableciendo para con Dios. No, el pacto que Dios estaba estableciendo. Por eso dice, estableceré mi pacto contigo. ¿Cierto? Pero más adelante también usted puede ver, después del diluvio, en el capítulo 9, que también hubo otro pacto. Y este pacto fue de parte de Dios para con la humanidad. Escúcheme bien, para con la humanidad. Entonces, en este pacto entendemos que Dios hizo un pacto con Noé. Y Noé tenía que construir un arca. Noé tenía que construir, escúcheme bien, un arca, ¿cierto? Esa fue una señal física del pacto. Pero otra señal física de este pacto fue que hubo un diluvio, ¿cierto? Esa fue otra señal física, que hubo un diluvio. ¿Y cuál fue la señal espiritual de este pacto? La señal espiritual en este momento, o en ese momento, que perdura hasta hoy, fue un arco iris. Cuando allí Noé ofreció sacrificio, cierto, el Señor recibió ese olor fragante, se agradó en él. Y el Señor puso como señal, por pacto de que no iba a volver a destruir la tierra, un arco iris. Usted me dice, pastor, pero ¿por qué dice que es espiritual? Usted no lo puede ver. Usted lo puede ver, pero no lo puede tocar, no es tangible. Por la ciencia hemos descubierto que por los rayos del sol y la lluvia crean estos colores. Pero es espiritual porque viene de parte de Dios. Y escúcheme bien, lo que significa el arco iris es un pacto de parte de Dios para con la humanidad. El arco iris es el símbolo de Dios. El arco iris es el símbolo y es la señal de ese pacto que Dios hizo con la humanidad. Y usted lo puede ver precisamente en el capítulo 9 de Génesis. Dice el versículo 8 y 9: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestras descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente. Y en el versículo 12 usted puede leer y dice: y dijo Dios, esta es mi señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Escúcheme bien, este es el pacto de Dios, entre Dios y la humanidad, entre Dios y la tierra. Esto no es bandera, esto no es logo, no. El arco iris es el pacto de Dios para con la humanidad, diciendo: este es mi pacto, no volveré a destruir la tierra con agua. Por eso cada vez que llueve, amada iglesia, y usted puede ver un arco iris hermoso que sale, usted y yo tenemos que recordar que estamos bajo un pacto perpetuo, un pacto que dura por siempre, dice el Señor, perpetuo. Y ese pacto es que el Señor no volverá a destruir la tierra con una inundación, que se llene toda la tierra de agua, no lo volverá a hacer. Así que cuando usted mire llover y cuando salga el sol, usted puede ver este arco iris. Acuérdese que es la señal del pacto de Dios. Acuérdese que Dios le está hablando a usted y a mí, diciéndome: hijito, los amo, los amo. Y esta es mi señal de que no volveré a destruir la tierra. Esta es mi señal de que estaré con ustedes. Y es una señal perpetua. Yo digo, es hermoso ver cómo el Señor establece sus señales y sus pactos para con usted y para conmigo. Bien, Abraham, prosigamos. Abraham, hubo una señal física. Y la señal física en Abraham fue la señal física en Abraham
circuncisión. Esa fue la señal física en Abraham, la circuncisión. Cuando Dios habló con Abraham e hizo el pacto, le dijo, y esta señal será la señal del pacto, que todo varón tiene que ser circuncidado. A los 8 días de haber nacido, el niño tenía que ser circuncidado. Entonces, esta es la física, esta es la señal física, ¿cierto? Pero, ¿cuál era la señal espiritual? El Señor Abraham lo saca de la tienda y le dice, mira las estrellas de los cielos y mira la arena del mar. Si las puede contar, así será tu descendencia. ¿A qué voy con esto? Usted dice, pero pastor, las estrellas es algo físico y la arena del mar también la podemos coger, la podemos tocar, ¿cierto? Pero escúcheme bien, está hablando de la descendencia, si será la descendencia, está hablando de algo espiritual. En el momento no se miraba, en el momento no estaba, era algo que venía, era algo que Dios ya lo había escrito en lo espiritual y que iba sobre su descendencia, sobre su vida. Entonces, la señal espiritual son las estrellas del mar las estrellas de los cielos y la arena del mar. Así sería, así se multiplicaría. Esa es la voz que el Señor le dijo, así será tu descendencia. Y lo está viendo espiritualmente, ¿cierto? Bien, hay otra señal con Moisés. Con Moisés, la señal física era la circuncisión también. La circuncisión, pero también era el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley. Y otra señal era que el pueblo tenía que obedecer, o sea, tenía que ser su pueblo. El Señor le dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, siempre y cuando él fuera precisamente Israel su pueblo. Entonces, en Moisés lo físico era la circuncisión, ¿cierto? Era la ley, el cumplimiento de la ley, y era que el pueblo Israel fuera el pueblo de Dios, solo de Dios, y él sería su Dios. Esta es la señal, escúcheme bien, física. Y pastor, ¿cuál es la señal espiritual? Esa señal espiritual usted la puede ver en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 10. Dice la palabra, nos enseña la palabra. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Yahweh, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Entonces, ¿cuál es la señal espiritual? Maravillas. Maravillas que nadie ha visto, ninguna nación ha visto, ¿cierto? Entonces, maravillas que no han visto. Han visto, ¿cierto? ¿Y qué más? Dice también la palabra, cosa tremenda yo haré contigo. Entonces, cosas tremendas. Y entendamos por cosas tremendas, que son cosas grandes, poderosas, portentuosas, maravillosas. Esas son cosas tremendas. No es, uy, ese niño tan tremendo, ese muchacho tan tremendo, no. Son cosas grandes y maravillosas lo que el Señor hará. Y hay otro pacto, también son más pactos, pero he querido en estos 4 adentrarnos un poquito. Y es el pacto de Jesucristo. El pacto de Jesucristo con Dios, pero también para con la humanidad, ¿cierto? Y en este pacto, ¿cuál es la señal? La señal física en este pacto fue la crucifixión. Fue la crucifixión y fue la sangre derramada en el madero.
la sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿cierto? ¿Y cuál es la señal espiritual de este pacto? ¿Sabe cuál es? El Espíritu Santo. Escúcheme bien, el Espíritu Santo es la señal espiritual de este pacto. Es la señal espiritual de este pacto. El Espíritu Santo, perdón, el Espíritu Santo es la señal espiritual de este pacto. Entonces la física es la crucifixión, ¿cierto? Y la sangre derramada. Pero la señal espiritual es el Espíritu Santo que está con usted y está en mí. Ahora, es importante esto, amada iglesia. Podemos observar que todo aquello que el Señor hizo en el pacto es para el beneficio del mismo hombre. Todo lo que el Señor hizo fue para el beneficio del mismo hombre. El arco iris, ¿cierto? Perdón, en el arca con Noé salieron beneficiados Noé y su familia, porque ellos amaban y honraban a Dios. El arco iris, salimos beneficiados toda la humanidad, porque el Señor pactó y dijo: no los voy a volver a destruir, no los voy a volver a dañar, ¿cierto? Con Abraham fue la señal de la circuncisión, pero aquí la señal espiritual es que la descendencia de Abraham sería como las estrellas de los cielos y la arena del mar, para beneficio de Abraham. Moisés, con Moisés, ¿cierto? Fue lo físico, fue la circuncisión, la ley y el pueblo. Pero mire lo espiritual, maravillas que nadie ha visto, ¿cierto? Cosas tremendas el Señor haría a favor del pueblo y con el pueblo. ¿Quién saldría beneficiado? El pueblo de Israel. Ahora aquí, Jesucristo, ¿cierto? Cristo fue la crucifixión y la sangre derramada por nosotros, pero el Espíritu Santo es quien está con usted y conmigo. Él dijo: no os dejaré solo, no os dejaré huérfanos. El Señor dijo: el Padre enviará al Espíritu Santo, al otro Consolador, y Él estará con ustedes hasta el fin de los siglos, hasta el fin del mundo. Entonces podemos ver que Dios es un Dios de pactos, pero Dios establece su pacto para con sus hijos, para con los hombres, no el hombre para con Dios, no, Dios para con sus hijos. Eso es lo primero que podemos ver. Y lo segundo que podemos ver es que los pactos que Dios ha establecido siempre han sido para el beneficio del hombre, siempre han sido para el beneficio de la humanidad. Y saben, esto a mí me agrada. Yo me asombro en esto, porque con esto Dios nos demuestra una vez más cuánto nos ama. Dios nos demuestra que su amor por usted y por mí es perpetuo, que su amor por usted y por mí es grande. Ahora quiero que veamos, por favor, algo, y es la diferencia entre dos pactos. Diferencia entre dos pactos. Diferencias entre dos pactos. Y quiero que miremos el pacto de Abraham, que a la misma vez viene a ser el pacto mosaico, se une con el pacto de Moisés, que Dios hizo con Moisés y con el pueblo de Israel. Y quiero que miremos también el pacto de Jesucristo. Escúcheme bien, dos pactos: el pacto de Abraham y Moisés, ¿cierto? Y el pacto de Jesucristo.
Y aquí hay algo importante, y aquí hay algo muy especial de parte de Dios para usted y para mí. Y es que en el pacto o las dos diferencias que hay entre el pacto de Abraham y de Moisés y el pacto de Jesucristo, mire esto. En el pacto con Abraham y Moisés estuvo la circuncisión, tenía que estar la circuncisión. Entonces una señal de eso era la circuncisión. Pero esta circuncisión era física. Física, literal. Ya todo niño tenía que ser circuncidado en su prepucio. Todo varón que quería pertenecer al pueblo de Israel tenía que ser circuncidado también. Y la señal en el pacto de Jesucristo, primero fue la crucifixión. Entonces fue la crucifixión, ¿cierto? Dejémosla hasta ahí. Pero también nos habla de una circuncisión. Pero esta circuncisión en el hombre no es una circuncisión física, es una circuncisión espiritual. Es la circuncisión de su corazón. Entonces, primero Cristo, la crucifixión, pero después usted y yo tenemos que ser circuncidados. Pero es una circuncisión no física, es una circuncisión espiritual en su corazón. En otras palabras, tenemos que circuncidarlo de todo pecado, tenemos que circuncidarlo de ese viejo hombre, tenemos que circuncidarlo de esa naturaleza vieja. Entonces vamos viendo allí la diferencia que hay entre estos dos pactos. Otra diferencia que nos enseña la palabra es que la circuncisión o esta señal de Moisés era exterior y tenía que llegar al corazón. Empezaba por lo exterior, ¿cierto? Empezaba por lo exterior del cuerpo y tenía que llegar al corazón. Entonces, y tiene que llegar al corazón. Porque la circuncisión era por ley, por obediencia. Pero el amar a Dios, o sea, tenía que llegar a su corazón para amar a Dios, para vivir, para servirlo para Él, ¿cierto? Ahora, en el pacto con Jesucristo, esa circuncisión es interna. Es interna, porque nace precisamente y tiene que ser en el corazón. Y tiene que vivirse o tiene que salir a lo exterior. Entonces, esta es interna. Nace en el corazón y tiene que vivirse o salir en el exterior. ¿Cómo así, pastor? Sí. Dice la palabra que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, esta circuncisión es interna, es espiritual, es en su corazón, pero tiene que salir en su diario vivir, demostrarse, vivirse. Precisamente, este pacto y la señal de este pacto, que es la circuncisión, escúcheme bien, es algo íntimo. ¿Cómo así íntimo? Era intimidad del hombre, ¿cierto? En su prepucio, o sea, no andaba mostrando, no se miraba nada de eso. Algo íntimo, que solo lo podía ver el sacerdote. Y el sacerdote cuando el niño estaba pequeñito y su familia. ¿Cierto? Su familia, nadie más. Él no andaba, mire, esta es la señal de que yo soy. No, no.
Era algo íntimo, lo cual podía ver solo el sacerdote cuando le hacía la circuncisión y su familia mientras el niño crecía. De ahí no pasaba. Pero ¿qué pasa con la señal de Cristo? Mire esto, y esto me impacta. Esta es algo, ya le dijimos, interno y espiritual, ¿cierto? Entonces es interno y espiritual. Pero es algo que todos lo ven. ¿Y por qué todos lo ven? ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Si usted ha circuncidado su corazón, si usted ha quitado el pecado de su corazón, usted lo va a vivir, usted lo va a demostrar. Todos lo van a ver. Entonces esto es algo interno, es algo espiritual, pero todos se van a poder dar cuenta de ello. ¿Cuántas personas antes de conocer a Cristo, antes de entregarle su vida a Cristo, eran malgeniados, peleones, gritones, de todo? Pero después de que conocieron a Cristo, circuncidaron su corazón, quitaron todo su pecado y a partir de allí son unas nuevas criaturas, como dice la palabra. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la gente dice: wow, pero qué cambio. Uy, pero ese hombre era así, mire cómo cambió. Antes vivía así, mire cómo fue transformado. Esto es algo interior, espiritual, pero que todos lo ven. Esto es algo íntimo que solo el sacerdote y la familia no podían ver. Pero esto todos lo ven cuando usted y yo circuncidamos nuestro corazón. Y esto es algo hermoso que el Señor nos está enseñando hoy. Yo le hago una pregunta: ¿cómo está su corazón? ¿Usted cree que su corazón sí está circuncidado realmente? Porque si lo está, todos lo ven. Pero si usted dice: no, yo amo a Cristo, Señor, ese cuanto que hiciste, pero usted sigue lo mismo en las peleas, en las rabias, en el andar, en el chisme, ¿cierto? En el andar criticando de los demás, en el andar juzgando, señalando, haciendo trampa, prestando, no pagando, en fin, tantas cosas. No está circuncidado nuestro corazón. Por eso digo, esto se ve y todos lo ven. Algo interior, algo en el corazón, algo espiritual, pero todos lo pueden ver. Todos lo pueden ver. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está usted hoy? ¿Puede dar ese testimonio de que usted ha circuncidado su corazón? ¿Puede dar ese testimonio de que usted es una nueva criatura? ¿Puede dar ese testimonio de que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas? ¿O sencillamente es de labios para afuera? Continuemos. En el pacto y la señal de Moisés había derramamiento de sangre sin conciencia. Entonces, derramamiento de sangre sin conciencia. Sin conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el niño pequeñito le cortaban el prepucio, derramaba sangre, sí, pero no sabía por qué. Ya no tenía la conciencia, no sabía para qué, no sabía, era un bebé. Entonces había un derramamiento de sangre sin conciencia. Pero escúcheme bien, en el pacto de Jesucristo, Él derramó su sangre por usted y por mí, consciente de lo que estaba haciendo. Entonces aquí, un derramamiento de sangre con conciencia. Un derramamiento de sangre con conciencia. En este pacto sin conciencia. Porque desde niños tenían que circuncidarlo. Pero acá Cristo, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él sufrió. Él se expuso. Él sabía a qué vino. Y Él lo hizo con conciencia. Pero sabe, lo hizo también por amor. Entonces,
A esa conciencia añadémosle amor. Aquí, perdón, el niño no lo hacía. Aquí era sin amor. Porque aquí el niño no conocía. Pero Cristo sí lo sabía. Sí lo sabía. Aquí el niño chiquitico, no sabía, no tenía conciencia. Iban y el prepucio y ya, y listo. ¿Cierto? Pero aquí Cristo, Él sí lo sabía. Él derramó su sangre, sufrió con conciencia, se entregó sabiendo todo lo que iba a sufrir, sabiendo que iba a morir, sabiendo que su cuerpo iba a ser desfigurado, sabiendo todo lo que iban a hacer. Pero la palabra nos enseña que lo hizo con conciencia, lo sabía, pero también lo hizo por amor. Y lo hizo con amor para usted y para conmigo. ¿Qué más podemos encontrar según las Escrituras? En tenía que haber, en este pacto y en esta señal, tenía que haber derramamiento de sangre de un cordero para perdón de pecados. Entonces, aquí era corderos, ¿cierto? Cordero, la sangre de un cordero para perdón de pecados. Pero Cristo, y gócese, amada iglesia, el Cordero de Dios, que derramó su sangre y limpió el pecado de toda la humanidad. Cristo, el Cordero de Dios, que derramó su sangre y limpió el pecado de toda la humanidad. Quita el pecado del mundo entero. Entonces aquí ponemos sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Mire cómo vienen las diferencias. Aquí cada persona que pecaba, ¿cierto? Tenía que llevar su cordero, ponía su mano sobre la frente del cordero, sobre la cabeza del cordero, y era prácticamente sus pecados pasando a ese cordero. El sacerdote lo cogía, lo degollaba, derramaba la sangre y presentaba el holocausto delante del Señor. Y así era limpio el pecado de aquella persona. Pero en el pacto de Cristo, usted y yo no tenemos que hacer eso, porque el Cordero de Dios derramó su sangre y quitó el pecado, limpió el pecado del mundo entero. Nos perdonó, nos limpió. Eso es algo hermoso. ¿Qué más podemos ver en este estudio que estamos llevando? ¿Cierto? La palabra habla de que el pueblo sería, ¿cierto? Israel sería su pueblo y Yahweh sería su Dios. Entonces nos habla de ser su pueblo. Y Yahweh su Dios. Usted me dice, pastor, ¿y Yahweh qué es Yahweh? Yahweh es el nombre del creador en hebreo, Yahweh, ¿ya? Hay otros que dicen Yehová, hay otros que Jehová, ¿ya? O Jehová, y está bien, Yahweh, entonces es el nombre del Señor en hebreo. Entonces, el pueblo de Israel sería su pueblo, y Yahweh sería su Dios. Eso hace parte de este pacto de Abraham, de este pacto mosaico, ¿cierto? De Moisés. Pero en Cristo Jesús, ¿sabe usted y yo qué somos? Hijos herederos
herederos, nos enseña la palabra. Escúchame bien, somos hijos, somos herederos, pero también dice la palabra que somos coherederos. Entonces mire cómo vamos haciendo esa diferencia entre estos dos pactos, ¿cierto? Pero ¿qué más podemos observar? Podemos ver también y entender que Dios haría maravillas. Lo que leímos en Éxodo capítulo 34 versículo 10 dice: y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás, la obra de Yahweh será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces el Señor haría maravillas, ¿cierto?, con el pueblo. Es una de las señales. De ahí que vimos ya como el mar se abrió, las 10 plagas. De ahí que vemos también la columna, ¿cierto?, de fuego, la nube que iba allí. Sus vestiduras no se envejecían. El Señor proveía maná del cielo, pan del cielo, codornices también, agua de la roca, agua de la peña, ¿cierto? También observamos cómo el río Jordán se detuvo para que el pueblo de Israel pudiese pasar, como las murallas de Jericó cayeron cuando el pueblo dio gloria a Dios, como el sol y la luna se detuvo cuando Josué clamó al Señor por ello, y muchas otras maravillas que podemos encontrar, porque el Señor dijo: haré grandes maravillas que nadie ha puesto. Entonces Dios hacía o hace maravillas. Maravillas por su pueblo. Si ustedes conocen en la actualidad, y hay unos videos que me gustaría que los pudieran buscar ahí en YouTube, en internet, y es Israel tiene algo que se llama la cúpula de hierro, y ese es un arma de defensa de Israel. Pero han filmado cómo Hamas, como los palestinos lanzan cohetes, misiles, y los misiles se ven en el aire, la luz que viene descendiendo, pero de un momento a otro la lucecita empieza a subir, y allí con ese misil se mira otra luz al lado. Y sabe, el pueblo judío dice: ese es el Señor, es el Yahweh quien protege a su pueblo, es el Yahweh quien hace grandes maravillas por Israel. Y dicen, y la lucecita que está al otro lado se mira y son ángeles, ángeles que toman esos misiles y los desvían. Y usted puede buscarlo en internet, se observa. Entonces, por eso dice que Dios hace maravillas. Todavía Dios pelea por su pueblo, todavía Dios está a favor de su pueblo. Y en el pacto de Jesucristo, ¿qué encontramos? La palabra nos enseña, dice: a los que creen en su nombre cosas mayores harán, y estas señales seguirán también a los que creen en su nombre, ¿cierto? Y aquellos que creen en lo que Cristo hizo, cosas mayores harán. Entonces aquí podemos entender por la palabra que a los que creen cosas mayores haremos. Cosas mayores haremos a los que creemos en su nombre. También dice la palabra: estas señales os seguirán. Entonces, señales nos siguen. Hay muchos que hoy en día hacen todo lo contrario, siguen las señales. Entonces, donde se manifiesta el poder de Dios, vamos para allá. Después en otra congregación, vamos para allá. Después en otra, vamos para allá. Vino fulanito de tal, el pastor, el evangelista con poder de unción, vamos para allá. Siguen las señales, pero la palabra habla que las señales nos seguirán, aquellos que creen en su nombre. Entonces vemos como Dios hace por su pueblo grandes maravillas, grandes prodigios, pero vemos bajo el pacto de Jesucristo que Él dice: cosas mayores nosotros haremos a los que creemos en lo que Cristo hizo. Y también dice la palabra que señales nos seguirán, a los que creen en su nombre, señales nos seguirán. Bien, ya vamos a terminar aquí en esta parte. Quiero que podamos ver otras diferencias. Me permito por acá borrar.
Si usted de pronto dice, pastor, yo quería copiar, no alcancé, mire, no se preocupe, en YouTube, ahí en YouTube está nuestra página, ¿cierto? Llamados a Santidad las Naciones en YouTube, allí puede encontrar las prédicas, los devocionales, las enseñanzas, allí lo puede hacer. Continuemos entonces. En el pacto de Moisés, Dios pelea por su pueblo. Por su pueblo. ¿Cierto? Dios pelea por su pueblo. En el pacto con Jesucristo, borré allí Jesucristo, ¿cierto? Cristo ya venció por nosotros. Cristo venció. Cristo venció por usted y por mí. Cristo ya venció. Aquí el Señor pelea por su pueblo. Dios está peleando por Israel, pero acá Cristo ya venció por su iglesia. Cristo ya venció por su santa asamblea. Cristo ya venció por nosotros. Exhibió a Satanás públicamente en la cruz del Calvario. Ya venció por usted y por mí. Nos ha dado poder y autoridad en Él. Nos ha delegado un poder y una autoridad en Cristo Jesús. Entonces podemos encontrar que Él ya venció por usted y por mí, ¿cierto? Aquí encontramos en el pacto de Moisés que la salvación viene por la ley. La salvación viene por la ley. Tienen que seguir la ley para ser salvos. Pero en Cristo Jesús encontramos que la salvación es por gracia. La salvación viene por gracia. Aquí por la ley, pero en Cristo Jesús la salvación viene por gracia, ¿cierto? La obediencia viene por la ley, pero aquí la obediencia con Cristo Jesús viene por amor. ¿Por qué, pastor? Porque aquí nosotros lo hacemos por el sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí. Por amor. Nosotros lo obedecemos por amor, porque Él dio su vida por nosotros, Él derramó su sangre por nosotros y nosotros le amamos por ello. Aquí el pacto de Moisés lo hacen por la ley, obedecen la ley, siguen la ley, ¿ya? Entonces, obedecen, es por la ley, porque fuiste instruido y enseñarás esta palabra a los hijos de tus hijos, a los niños, ¿ya? Pero aquí usted y yo obedecemos por amor. Espero que vaya allí conmigo. Ahora, aquí podemos encontrar, y yo creo que ya sería para terminar esta parte, que la palabra habla cuando sacó el pueblo de Israel, que el ángel de Yahweh iba guiando el pueblo, iba delante de ellos. El ángel de Yahweh estaba con el pueblo, ¿cierto? El ángel de Yahweh los guiaba. El ángel de Yahweh iba y peleaba por ellos. Entonces aquí podemos observar que el ángel de Yahweh guiaba y estaba por el pueblo, o dirigía al pueblo. Lo podemos ver cuando Josué, antes de tomar a Jericó, después de la Pascua o finalizando la Pascua, él salió y le apareció el ángel. Y él le dice: ¿quién eres? ¿Estás con nosotros o contra nosotros? El príncipe de los ejércitos del Señor. Y en ese momento Josué se inclinó. Lo podemos ver como con Moisés dice: mi ángel irá con ustedes y mi ángel los guiará. Entonces el ángel del Señor aquí dirigía al pueblo. Pero sabe,
en el pacto de Cristo. ¿Sabe quién nos guía a usted y a mí? El Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo mora en usted y mora en mí. No solamente nos guía, nos dice vaya por acá, no, mora en usted y mora en mí. Amada iglesia, mi amigo y mi amiga, ¿saben? Hay un poder, y es un poder de estar bajo pacto. Y ese poder está sobre usted y sobre mí. Y usted dice, ¿cómo así que es un poder de estar bajo pacto? Mire, aquellos que reciben a Cristo, a Jesucristo como su Señor y su Salvador, aquellos que creen en Él, aquellos que viven para Él, aquellos que le obedecen, aquellos que viven la Escritura, aquellos que lo aman, aquellos que quieren cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. Estamos bajo un pacto de poder, estamos bajo un pacto de sangre, estamos bajo un pacto que nos acobija a usted y a mí, y ese es el pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Y por qué es un pacto de sangre? La palabra en Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor del rebaño, por medio de la sangre del pacto eterno, porque es un pacto eterno para usted y para mí. Y ese pacto que Cristo nos lleva a una vida eterna. Escúcheme bien, nos lleva a una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué más es un pacto de poder? Mateo 26:28 dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Porque en ese pacto de Cristo, sus pecados y mis pecados son perdonados, fueron borrados. En ese pacto de Jesucristo, usted y yo por su sangre somos, escúcheme bien, somos perdonados, pero también somos salvos. Y también la palabra nos enseña que somos sanos. Usted y yo, por su llaga, dice la palabra, que somos sanos. Marcos 16, versículo 17 al 18, la palabra nos enseña: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, a los que creen en mí. Dice: en mi nombre expulsarán espíritus malignos y hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpiente, y si bebieren algún veneno mortífero no les hará daño, impondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Escúcheme bien, en su nombre, no es en el suyo, no es en mi yo. Hay muchos que dicen: y yo declaro, y yo esto, y yo profetizo, y yo digo, y yo ordeno. No, bájese de ese yo, porque no es en su yo, no es en su nombre. Dice la palabra: los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Eso la palabra nos enseña. Pero eso digo que estamos bajo un pacto de poder. Por eso digo que ese pacto que el Señor hizo de sangre por usted y por mí es un pacto de poder. Juan capítulo 14, versículo 12 al 13 dice: de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que esta hará, porque yo voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre les concederé, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo dice el Señor Jesucristo: el que cree en mí, en las obras que yo hago, mayores cosas hará. Escúchame bien, mayores cosas hará. Y dice: y lo que pidan en mi nombre les concederé, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Un pacto de poder. Estamos bajo un pacto de autoridad, estamos bajo un pacto de cobertura. Cristo no te ha dejado solo, Cristo no nos ha dejado solo. Él está a su favor, Él está a mi favor. Pero usted y yo, amada iglesia, amados amigos, tenemos que entendernos bajo qué pacto estamos. Ahora, Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el ayudador, el Espíritu Santo,
a quien mi Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Escúchame bien, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. ¿Saben? Yo no sé bajo qué pacto usted esté, pero a la luz de la palabra quería enseñarles hoy que estamos bajo un pacto de poder, que estamos bajo un pacto de amor, de gracia, pero sobre todo de poder de Dios. Vuelvo y se lo digo, sobre todo de poder de Dios. Si usted es el que anda llorando diciendo no sé qué hacer y ahora qué será de mí, mire esta enfermedad, mire mi economía, mire mi familia, mire mis hijos, mire mi hogar, mire mi matrimonio. Hoy yo le digo, es necesario que se levante a creer, es necesario que se levante a vivir para Cristo, es necesario que se levante a obedecer, porque Él ya dio su vida, ya dio su vida, ya dio su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y cuando usted y yo lo recibimos y lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, cuando usted y yo somos bien y obedientes a su palabra, hay una cobertura de poder, hay una cobertura de autoridad, hay una cobertura de sanidad, hay una cobertura de provisión, hay una cobertura de perdón, hay una cobertura de gloria, de majestad sobre su vida y sobre mi vida. Por eso le digo, amada iglesia, por eso le digo, amado amigo y amiga, es tiempo de que nos levantemos, es tiempo de que le digamos, Señor, hoy vengo a recibirte y a vivir para ti, y quiero que ese pacto de poder, ese pacto de sangre esté sobre mi vida. Oh Señor, me acojo a tu pacto, oh Señor, me acojo a ese pacto que tú hiciste para con nosotros, y quiero vivir bajo ese pacto. Quiero vivir bajo ese pacto. Es bello, amada iglesia. Es bello lo que el Señor hace con nosotros. Es bello ese poder y esa autoridad. Es bello ese pacto de poder. Y le digo algo. Así como puso por señal el arco iris, que han pasado miles de años, y hoy usted lo puede ver en los cielos. Asimismo también, Cristo murió por usted y por mí. Y ese pacto todavía está vigente. Y pueden pasar millones de siglos y seguirá vigente. Dice la palabra, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Allí donde está, le invito por favor que pueda cerrar usted sus ojos, que pueda usted adorar y decirle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que enseñaste hoy a mi vida. Gracias, Señor, porque quizás no había entendido, Señor, bajo qué pacto de autoridad yo estaba. Quizás no había entendido bajo qué pacto de amor yo estaba. Quizás no había entendido bajo qué pacto de gracia yo estaba. Pero hoy lo vengo a entender a través de tu palabra. Hoy lo vengo a entender porque tú lo has hablado a mi vida, Señor. Y hoy, Padre, te pido perdón y me acojo a ese pacto. Usted que está allí y que no le ha entregado su vida al Señor, y que usted le dice, Señor, yo quiero estar bajo ese pacto de amor, bajo ese pacto de poder, bajo ese pacto de gracia. Le digo, allí donde está, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana presento mi vida delante de ti. Reconozco que he sido pecador. Reconozco que me he apartado de tu presencia. Reconozco que me he alejado de ti. Y muchas veces, Señor, te he dado la espalda. En muchas ocasiones no he querido saber nada de usted, mi Dios. Pero hoy, a la luz de la palabra, puedo entender que sin usted nada soy. Hoy, a la luz de la palabra, puedo entender que hay un pacto de sangre que derramó Cristo por mí en la cruz del Calvario. Y ese pacto de sangre, esa sangre me limpia. Esa sangre me vivifica, esa sangre me perdona, me restituye. Hoy te recibo, Cristo, como mi Señor y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que borres todos mis pecados del libro de los hechos y no te acuerdes jamás de ellos, Señor. Hoy confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y lo creo
en mi corazón. Espíritu Santo, lléname, dirígeme y enséñame. Enséñame todas las cosas y recuérdame las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, gracias te doy por cada persona que ha hecho esta oración. Pero gracias te doy por cada persona que está allí conectada en este momento. Por cada persona que está diciendo: Señor, ese pacto sobre mi vida se hace vivo, Señor. Padre, hoy me acojo bajo el poder de tu pacto, bajo el poder de la sangre derramada, Señor. Hoy tomo toda autoridad, hoy tomo todo poder, Señor, que tú nos has delegado. En tu nombre, Cristo Jesús, me levanto. En tu nombre me levanto a pelear por mi familia. En tu nombre me levanto a batallar por mi sanidad. En tu nombre me levanto a batallar, Señor, por mi economía. En tu nombre, Cristo Jesús, porque todo lo hiciste por nosotros, todo lo diste, todo lo pagaste, y poder y autoridad nos delegaste. Y en tu nombre, Cristo Jesús, nos levantamos, y todo aquello que se ha levantado en nuestra contra, todo aquello que el enemigo ha querido levantar, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, está cancelado, anulado, reprendido, destruido ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad se va fuera en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad es cancelada y anulada en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. No interesa cómo se llama enfermedad, te cancelamos en el nombre de Cristo Jesús, te anulamos en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de adulterio, de fornicación que está dañando las familias, de pelea, de discusión, en el nombre de Cristo Jesús es cancelado, es anulado, es reprendido, te echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Todo espíritu allí de drogadicción, todo espíritu de alcoholismo que quiera afectar la vida de los hijos, del esposo, de la esposa, en el nombre de Cristo Jesús, te reprendemos, te atamos, te echamos fuera, te declaramos sin poder y sin autoridad, en el nombre que es sobre todo nombre. Todo espíritu de enfermedad es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de deuda, todo espíritu de escasez, ahora, de miseria, en el nombre de Cristo Jesús, te declaramos sin poder, sin autoridad, y te echamos fuera ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos empoderamos en ti, oh mi Cristo, en tu palabra, en tu poder, en tu autoridad, en ese pacto que hiciste por nosotros. Nos empoderamos, nos levantamos como la iglesia de Cristo, como el pueblo de Cristo, para honra y para alabanza de tu nombre. A ti sea toda la gloria, Padre, toda la alabanza, la adoración y la exaltación por los siglos de los siglos, al que vive y al que reina. Padre, en tus manos presentamos cada ofrenda, donación, siembra o diezmo, Señor. Que la iglesia, que las personas allí, Señor, están dispuestas, Padre, o han sembrado, han ofrendado, Señor. Te pido que la recibas como olor fragante. Te pido que lo recibas como ofrenda remecida delante de ti, Padre. Y amado Rey, Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres quien da, Señor, para el que tiene necesidad, al que come, pero también semilla al que siembra. Y creemos en tu nombre, Cristo Jesús, que esa palabra se cumple en nuestras vidas para honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos, declaramos ese cerco de protección, de bendición, ese muro de fuego, en el nombre de Cristo Jesús, alrededor de la iglesia. Y tu caboz, tu presencia con nosotros. Gracias te damos, Padre. Delante de ti quedamos, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el Señor, amada iglesia. Esta canción Yahweh de New Way, usted la está escuchando allí. Y bueno, vamos a darle un saludo a aquellas personas que se han podido conectar, que han dado allí su saludo, ¿cierto? Claro que sí, pastor. La pastora Marcela dice muy buenos días, bendiciones iglesia. Adriana Rocío Torres Jobando. Sandy Sánchez dice buenos días pastores, Dios les bendiga, reportamos sintonía desde San Vicente. Paola Murillo dice muy bendecido día pastores, familia, iglesia, felices
En el río del Espíritu Santo en este tiempo especial. Adriana Rocío dice buenos días pastores, mi Dios los bendiga. Rosana Méndez, Laura, Paula Murillo dice desde San Vicente el Caguán junto a Nel en el templo. Sandra, Gloria, Viviana, Saray, Dayana, Sebastián, Papla, Luz Dari, un saludo para todos ellos. Gisela Barco dice buen día desde Yopal. Casanare, bien. Sí señor. Ivonne Andrea Blandon Quimbaya dice bendiciones. Rosana Méndez dice feliz día pastores y hermanos en Cristo, Dios los bendiga. Gladys Vivas, Jenny Marcela Rojas, Valentina Charri, Karen Daniela Pinilla Sánchez dice buenos días pastores, Dios les continúe bendiciendo. Ligia Delgado Perilla, Julieta Rivero dice buenos días iglesia, bendiciones, entre otros conectados pastor. Bien, un saludo de verdad a todos aquellos que han estado allí conectados, les amamos, les bendecimos, ciertos saludos desde Medellín que nos están viendo desde el Casanare, ¿cierto? También desde Bogotá, desde Neiva, desde el Caquetá, ¿cierto? El departamento del Caquetá allí también están, la ciudad de Cali, del Valle del Cauca, incluso allí también de Estados Unidos, también de España, de Chile. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Les amamos, les bendecimos, amada iglesia. Recuerden, si usted desea comunicarse con nosotros para sus peticiones de oración, para sus consejerías o aún para sembrar, para donar, ofrendar en esta obra, lo puede hacer a la línea WhatsApp o celular 317-681-8795. Sus pastores Esteban y Marcela Quimbaya les amamos, les bendecimos y estamos allí para servirles. Entonces, que tengan un feliz día y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Feliz día. Eterna,